Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El altar que no era para todos. Siempre fui de Tepito, nací y crecí entre los puestos, los gritos, los olores intensos de fritangas y el humo de las veladoras. Conocía cada calle, cada esquina peligrosa y a la mayoría de los que mandaban. Sabía por dónde caminar y por dónde jamás meterme. Lo aprendí desde morro. Aquí no se pregunta, no se mira, no se repite lo que se escucha. Yo vendía tenis clon en la calle Florida. No me iba mal. Pero a principios del 2022 las cosas se empezaron a torcer. Mi primo Toño fue levantado, no se supo más de él. Unos días después, me empezaron a llegar amenazas por mensaje, que ya sabía yo lo que Toño debía, que alguien tenía que pagar. No quise correr, no podía dejar todo tirado. Así que una vecina me dijo, ve con la señora Tomasa. Ella tiene un altar y protege a los suyos. No me sorprendió, aquí es común pedirle favores a la santa. Pero lo raro fue que no me dio dirección. Solo me dijo, toca 3 veces en la puerta negra del callejón que está detrás del puesto de relojes. A las 3 de la tarde, no antes ni después, fui el mismo día. El callejón estaba entre 2 puestos tapados con lonas. Nadie parecía notarlo, como si no existiera. Caminé hasta la puerta negra y toqué 3 veces, como me dijeron. Tardaron en abrir. Una mujer mayor, con trenzas blancas y mirada seca, me miró de pies a cabeza sin decir nada. Se hizo a un lado. Entré. El lugar era como una bodega oscura, llena de imágenes, velas, incienso espeso y figuras de la Santa Muerte de todos los tamaños. Pero había una que dominaba el centro, una santa de casi 2 metros, completamente negra, con la guadaña levantada y los ojos pintados como si miraran directamente al alma. ¿Vienes por protección?, preguntó la mujer. Sí. Me están buscando, por algo que hizo mi primo. La señora asintió, como si ya supiera. Me ofreció un asiento frente al altar. Encendió una vela negra y empezó a murmurar. Yo me quedé quieto, mirando la figura enorme. Sentía calor, pero un sudor frío me bajaba por la nuca. ¿Estás dispuesto a dar lo que ella te pida?, me preguntó sin mirarme. ¿Cómo qué? Ella escoge. A veces dinero, a veces trabajo, a veces sangre. Me lo dijo como si me hablara del clima. Y yo, como idiota, asentí. Pensé que era puro teatro. Esa noche, dormí inquieto. Pero al día siguiente, los mensajes se detuvieron. Nadie me volvió a mencionar el tema de Toño. Y en menos de 2 semanas, estaba vendiendo más que nunca. Parecía que me habían limpiado el camino. Volví con la señora Tomasa para dejarle una ofrenda, cigarros, tequila y billetes doblados. Pero al verla de nuevo, me notó más serio. Ella ya aceptó el trato, me dijo. Ahora falta que tú cumplas. ¿Cumplir qué? Tomó una hoja de papel y me anotó un nombre. Es alguien que te ha deseado el mal. Vas a llevarle una ofrenda de tu parte. En silencio, sin mirar atrás. El nombre que vi me heló, Felipe R., el mismo que se rumoraba había entregado a mi primo. Vivía en una vecindad a unas calles de donde yo vendía. ¿Qué clase de ofrenda?, le pregunté. Una que tú debes preparar. No quise preguntar más. Me estaba metiendo en algo pesado. Pero tampoco quería acabar como Toño. Esa noche, preparé una caja, una vela negra, una imagen impresa de la santa, un cigarro encendido y 3 monedas cubiertas de mi sangre. Me pinché con una aguja. Todo según las instrucciones que me había dado Tomasa. Lo dejé frente a la puerta del tal Felipe sin que nadie me viera. Me regresé por la azotea. 3 días después, me enteré de que Felipe fue encontrado muerto en su cama, con la cara llena de sangre. Dijeron que fue un paro. Nadie investigó mucho. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto no era juego. Las cosas mejoraron aún más. Vendía sin competencia. Tenía clientes que llegaban solos, gente pesada me saludaba con respeto. Pero todo eso empezó a tener un precio. Primero fueron los sueños. Veía a la Santa Negra en mi cuarto. A veces me hablaba, otras solo me miraba. Me despertaba con marcas en el cuello, rasguños en la espalda, como si alguien me hubiera sujetado mientras dormía. Luego, las personas a mi alrededor empezaron a enfermar. Mi tía murió de una infección repentina.
Una vecina se suicidó colgándose en la misma calle donde vivía yo, y a mí me costaba estar lejos del altar. Cada vez sentía una necesidad más fuerte de volver, de dejarle algo, de hablar con ella. Como si me estuviera jalando poco a poco. Una madrugada no aguanté más. Caminé hasta el callejón. Ya no eran las 3 de la tarde, pero toqué igual. La puerta estaba abierta. Nadie respondió, así que entré. El lugar estaba más oscuro que nunca. No había velas encendidas. La figura de la Santa Negra parecía más grande. A su alrededor encontré cosas que no había visto antes, frascos con dientes, fotos quemadas, ropa manchada de sangre. En ese momento escuché algo moverse. Era la señora Tomasa, pero ya no se veía como antes. Estaba demacrada, los ojos hundidos, la piel como de cartón viejo. Ella quiere más, me dijo. Tú le ofreciste todo. Yo no sabía lo que estaba aceptando, le respondí, temblando. Eso no importa. Los pactos no se rompen. No aquí. Salí corriendo. Dejé de vender. Dejé Tepito por semanas. Me quedé en casa de un amigo en Iztapalapa. Pero nada cambió. Me seguía apareciendo la Santa en los sueños. Me hablaba. Me pedía cosas. Una vez desperté y había una vela negra encendida en la esquina del cuarto, y yo juro que no llevé ninguna. Una noche, soñé con Toño. Estaba llorando. Me dijo que no lo habían matado por deudas, que lo habían sacrificado en ese mismo altar. Que la señora Tomasa le había ofrecido cambio de protección para alguien más. Para mí, volví a Tepito decidido a destruir ese altar, pero cuando llegué al callejón, ya no había puerta. Era solo una pared lisa, como si nunca hubiera existido nada ahí. Pregunté entre los vecinos y nadie recordaba a la señora Tomasa. Nadie sabía de un altar ahí. Como si todo hubiera sido parte de un sueño compartido. Excepto por una cosa, cada vez que paso por ahí, siento que me observan. Y una vez, a plena luz del día, vi a una niña jugando con una figura de la Santa Muerte, pero no era la típica imagen blanca o dorada. Era negra, enorme, y tenía los ojos pintados igual que aquella. La niña me miró, y sin decir palabra, me sonrió como si me conociera. El brujo de la calle Libertad. Yo no soy de creer en esas cosas. Siempre me reía cuando alguien hablaba de amarres, de trabajos o de personas que te pueden amarrar con una prenda tuya. Hasta que me pasó. Soy Lucía, tengo 28 años y crecí en la colonia Morelos, justo en la orilla de Tepito. Desde niña veía cómo la gente pasaba con ofrendas, veladoras, figuras cubiertas con pañuelos. Decían que había gente pesada a la que nadie tocaba porque tenían protección. Yo pensaba que eran historias para meter miedo. Conocí a Ángel en un puesto de tenis. Era guapo, carismático y se vestía bien. Me invitó un taco, luego otro, y cuando menos lo pensé, ya estaba saliendo con él. Pero poco a poco empecé a notar cosas raras. Al principio pensé que eran celos normales, pero luego me prohibía ver a mis amigas, me revisaba el celular y me decía que yo era solo suya. Intenté dejarlo varias veces, pero cada vez que lo hacía, terminaba volviendo con él. No porque quisiera, sino porque sentía que algo me jalaba, como si una parte de mí necesitara estar a su lado. Una amiga me dijo, ese chavo no es normal. Mi primo dice que Ángel le pidió una vez que le consiguiera ropa interior usada, de una chava que ya no quería estar con él. Me reí. Pero en el fondo, algo me hizo ruido. Una noche, mientras dormíamos en su casa, lo escuché hablar solo. Fui al baño y vi la puerta del cuarto entreabierta. Él estaba frente a una vela encendida, hablando en voz baja. Tenía mi foto en una mano, y en la otra, algo que no logré ver bien. Al día siguiente me hice la que no había visto nada. Pero su mirada era distinta. Como si él supiera que yo ya sabía algo. Después de eso, empecé a sentirme rara. No podía dormir. Sentía una presión en el pecho cada vez que pensaba en irme. Empecé a enfermarme, a sentirme débil, como si me estuvieran drenando por dentro. Cuando intentaba alejarme de Ángel, me daban crisis de ansiedad. Literal, no podía respirar. Una señora que vendía flores cerca del metro Lagunilla me detuvo una tarde. Me miró y me dijo, tú traes algo encima. Te están amarrando.
Ve a ver al señor Rufino, vive en la calle Libertad. No le creí. Pero me lo repitió otra vez. Con la misma seriedad. Fui por pura desesperación. La casa del tal Rufino era sencilla, pero olía fuerte a incienso. Me recibió un señor delgado, con la mirada intensa, como si pudiera ver más allá de ti. Me pidió que me sentara. No le dije nada, pero él habló primero. Te tienen con algo. Es un trabajo viejo y fuerte. Yo me quedé en silencio. ¿Tienes una prenda tuya que hayas dejado con esa persona? Asentí. ¿Te dio algo de beber o te puso algo en la comida, verdad? Me puse fría. Una semana antes, Ángel me había dado un té raro, diciendo que era para relajarnos. Tienes una parte tuya con él, y mientras eso esté allá, no vas a poder irte. Me dijo que el trabajo lo hizo alguien muy respetado en el barrio. Un hombre que no salía a la calle pero que atendía por encargo y que lo protegían varias personas. Que ir directamente con él era peligroso. Pero había otra forma, hacer un contratrabajo, uno que rompiera el lazo. Me pidió unas cosas, miel, una vela blanca, una prenda mía limpia, y una que Ángel me hubiera dado. Además, me dijo que durante 7 noches debía dormir con un vaso de agua al pie de la cama y no contestar si escuchaba que me llamaban, aunque fuera con mi voz. Lo hice todo. La primera noche, escuché mi nombre a las 2:40 de la mañana, sonaba exactamente como mi mamá. Pero ella no vive conmigo. La segunda noche, vi una figura parada al pie de mi cama. No tenía rostro. La tercera, me desperté con las manos frías, empapadas en sudor. El vaso de agua estaba negro, como si hubiera ceniza dentro. En la cuarta noche soñé con Ángel. Me decía que lo estaba traicionando. Que si lo dejaba, yo iba a pagar. Después de la séptima noche, volví con Rufino. Hizo un rezo largo, encendió la prenda de Ángel y luego la enterró junto a una cruz de madera. Me dijo que si todo salía bien, esa misma semana iba a soñar con fuego. Y sí, lo soñé. Vi una cama ardiendo y dentro, algo que se movía como si no quisiera quemarse. A partir de ahí, empecé a sentirme distinta. Más ligera. Dormía mejor. Ya no pensaba en Ángel todo el día. Era como si me hubieran soltado una cadena invisible. Pero lo más raro fue lo que pasó después. Un día, mientras vendía maquillaje afuera de un local, supe que Ángel había sido internado. Nadie sabía exactamente qué tenía. Solo decían que hablaba solo, se jalaba el cabello y gritaba por las noches. Nadie más volvió a verlo. Y yo, entendí que hay cosas que no deben tocarse. Que en lugares como Tepito, sí existen las personas que trabajan con fuerzas que no se ven. Que lo que parece amor puede ser otra cosa. Ahora paso seguido por la calle Libertad. Y cada vez que veo la casa del señor Rufino, dejo una flor blanca. No me acerco, no toco el timbre. Solo agradezco que me haya soltado de algo que no supe cuando empezó, y que, si no salía a tiempo, me hubiera llevado entera. La bodega del Callejón 33. Yo era nuevo como vigilante en la zona. Me recomendaron para cuidar una bodega que llevaba años cerrada, ubicada al fondo de un callejón angosto entre las calles González Ortega y Matamoros, justo donde se cruzan los puestos que ya nadie renta. Me dijeron que era por temporadas. Que solo necesitaban a alguien que se quedara adentro por las noches. No abras la puerta después de la medianoche. No importa quién toque, me advirtió el señor que me contrató. Le pregunté si había problema de robos. Me dijo que no. Que los que entraban solos, no salían igual. Creí que exageraba. La paga era buena, y yo necesitaba el dinero. Así que acepté. La primera noche fue tranquila. La bodega era grande, con techos altos y estanterías vacías. Había polvo por todos lados y un fuerte olor a humedad. Me llevé una lámpara, un cobertor y una radio vieja. Afuera, el callejón se veía desierto después de las 9 de la noche. Ni los gatos pasaban. A eso de las 2:30 de la mañana, escuché que alguien caminaba afuera. Pensé que eran los de seguridad del mercado. Me asomé por una rendija y no vi a nadie. Pero los pasos seguían. Lentos. Como arrastrados. Pensé en salir, pero recordé la advertencia. La segunda noche me llevé una Biblia que me dio mi abuela. No soy religioso, pero me dio confianza. Me acomodé en una esquina de la bodega con mi lámpara apuntando a la entrada.
A la misma hora, los pasos regresaron, pero esta vez se detuvieron justo frente a la puerta. No tocaron. Solo se quedaron ahí. Yo podía ver la sombra moviéndose de un lado a otro. Era como si algo estuviera decidiendo si entrar o no. Cuando al fin se alejó, me puse de pie. Al día siguiente, afuera de la bodega, encontré marcas en el piso. Como huellas, pero no de zapatos. Eran delgadas y largas, como si las hubiera dejado alguien descalzo, con dedos muy separados. La tercera noche me llevé audífonos. No quería escuchar nada. Me puse música, traté de distraerme. Pero a las 3:10 de la mañana, la radio se prendió sola, aunque yo la había desconectado. Empezó a sonar un murmullo, como si alguien hablara en otro idioma. Me acerqué para apagarla, pero en ese momento una de las cajas viejas cayó de lo alto, como si la hubieran empujado. Salí corriendo hacia la puerta, pero no la abrí. Me quedé ahí, temblando, con la radio en la mano. La voz siguió por unos segundos, y luego, silencio. Al amanecer fui a ver al hombre que me contrató. Le conté todo. Pensé que se iba a burlar. Pero lo único que me dijo fue, esa bodega estuvo cerrada por casi 10 años. El último velador también escuchaba cosas. Pero una noche, abrió la puerta, y ya no lo vimos. ¿Qué había antes ahí? Almacenes. Pero un día, sin avisar, vaciaron todo. Dijeron que algo había pasado con una de las entregas. Que llegó mercancía, contaminada. ¿Contaminada cómo? El hombre dudó. Dijeron que llegaron cajas que nadie pidió. En una había una figura, como una especie de estatua con forma rara. Nadie supo de dónde venía. Pero desde que la metieron, la gente empezó a enfermarse. Se deshicieron de todo, menos de la bodega. Quise renunciar, pero algo me decía que debía quedarme. No sé si era curiosidad, o que ya estaba metido en algo que no entendía. La siguiente noche llevé una cámara. Quería grabar lo que pasaba. A las 3 de la mañana en punto, la temperatura bajó. Se sentía un frío que no era normal para Tepito. La lámpara empezó a parpadear. La radio se encendió sola. Pero esta vez no se oía un murmullo, sino una voz clara que repetía algo. No lo entendía al principio. Hasta que escuché, devuélvela, me quedé congelado. La cámara grababa todo. Y entonces, en la parte más oscura de la bodega, vi que algo se movía entre los estantes. Era como una figura delgada, encorvada, que parecía arrastrarse por la pared. No tenía forma humana. Caminaba como si sus extremidades no tuvieran huesos. Me acerqué con la cámara temblando, pero la imagen se cortó. La pila se fue en segundos. Ya no dormí. Al amanecer, revisé la grabación. Pero el video estaba dañado. Solo se escuchaba el audio. Y al ponerlo a volumen alto, la voz decía con claridad, devuélvela, la estatua. Fui con el señor otra vez. Le conté todo. ¿La tienen aquí? Le pregunté. Negó con la cabeza. La tiramos a la basura. Pero alguien del barrio la recogió. Dijeron que la vieron en un altar improvisado en una vecindad del Callejón 33. Que algunos le ponían ofrendas y otros desaparecían después de tocarla. Esa misma tarde fui a buscar la vecindad. No fue difícil encontrarla. Era un edificio antiguo, con rejas oxidadas y grafitis en la entrada. Pregunté por la figura y una señora me dijo que la habían visto en uno de los cuartos del fondo. Que nadie vivía ahí, pero que por las noches se oían rezos raros. Esperé a que oscureciera. Entré con cuidado. Todo estaba en silencio. Pero al fondo del pasillo, detrás de una puerta medio abierta, vi una vela encendida, y en medio del cuarto, estaba ella. Era una figura de piedra, pequeña, con forma humanoide, pero deformada. Los ojos estaban abiertos de más. La boca parecía sonreír, pero era una sonrisa tensa, torcida. Tenía hilos rojos enredados en el cuello, como si alguien hubiera intentado sujetarla o sellarla. Me acerqué con una manta. La cubrí sin mirarla directo. Y salí. Esa noche la llevé de vuelta a la bodega. No sabía qué hacer. Así que simplemente la puse en una caja de madera, la cerré y la dejé al fondo. Encendí velas. Me senté frente a ella. A las 3 de la mañana exactas, la radio volvió a encenderse. Pero esta vez, no hubo voces, solo silencio.
La lámpara dejó de parpadear. La temperatura subió poco a poco. Y por primera vez en 5 noches, no pasó nada. Me dormí sin darme cuenta. Desde entonces, la bodega se siente distinta. No se escucha nada extraño. No hay pasos. Nadie toca la puerta. Pero cada mañana, al revisar la caja, la figura está en una posición diferente, como si se hubiera movido. No sé si hice lo correcto. Pero desde que la regresé, duermo mejor. Y eso, en Tepito, ya es mucho decir. La santa que me contestó. Desde niña, vi figuras de la Santa Muerte en cada esquina. Blancas, negras, doradas. Con flores, con veladoras, con cigarros, dulces, lo que fuera. Para mí, era algo normal. En Tepito, es parte del paisaje. La gente le pide cosas, le habla como si fuera una amiga o una madre, pero nunca imaginé que me fuera a responder. Me llamo Marisol. Tenía 24 años cuando ocurrió esto. Estaba pasando por una etapa dura. Mi mamá había enfermado y el hospital pedía dinero que no teníamos. Yo vendía dulces cerca de Peralvillo, pero no me alcanzaba ni para lo básico. Una vecina me dijo que fuera al altar grande que está por Matamoros. Que si le hablas desde el corazón, ella escucha. Fui una tarde. Llevé una rosa blanca y una veladora que me costó lo último que tenía. No sabía cómo pedirle. Solo me arrodillé y dije, ayúdame, por favor. No quiero dinero para mí. Solo que mi mamá salga de esta. Y lloré. Lloré como nunca. La gente pasaba y me miraba, pero no me importó. Esa misma noche soñé con ella. La vi parada frente a mi casa. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí, con su túnica blanca y la guadaña. No me dio miedo. Me desperté y me sentí en paz. Como si algo estuviera diferente. El siguiente día, me hablaron del hospital. Mi mamá estaba mejorando. Los doctores decían que era milagroso. Yo no lo dudé. Volví al altar al día siguiente y le dejé pan, cigarros y una veladora más grande. Así empezó. Con el tiempo, me hice devota. Le hablaba cada noche. Tenía un altar pequeño en casa. Le dejaba dulces, perfumes, lo que podía. Y cada vez que le pedía algo con fe, algo bueno pasaba. Una noche le dije, no sé cómo agradecerte. Si algún día puedo ayudarte a ti, lo haré. Y desde ese día, los sueños cambiaron. Ya no solo la veía parada. Ahora hablaba. Su voz era suave, pero firme. Me decía cosas como, escucha lo que nadie escucha. Hay personas que me nombran, pero no me respetan. No todos me buscan con buena intención. Yo me despertaba confundida. Pero después de varias noches, empecé a entender, me estaba pidiendo algo. Una madrugada, mientras dormía, soñé con un lugar exacto. El callejón al lado del mercado de electrónicos. En el sueño, ella me decía, ve ahí. Llévale una vela blanca. Y cuando lo veas, no digas su nombre. Me desperté empapada en sudor. Revisé la hora, 3:03 de la mañana. La vela de mi altar estaba apagada, aunque yo la había encendido horas antes. Fui esa misma tarde al lugar del sueño. Había un señor sentado en una banquita de fierro. Enfrente, un puesto cerrado y grafiteado. Me acerqué sin decir nada. Llevaba la vela en la mano. Él me vio y sonrió. Ya sabías que vendrías, ¿verdad? No respondí. La blanca te mandó. A mí también me habla, pero no me gusta lo que dice. Le dejé la vela a un lado y me fui. Caminé rápido, sin mirar atrás. Esa noche volví a soñar con ella. Esta vez me dijo, gracias. A veces solo hace falta que alguien me escuche. Pasaron semanas sin sueños. Pensé que todo había terminado, hasta que una amiga, Laura, me contó que su hermano andaba metido en cosas raras. Que traía una figura de la Santa Negra en la mochila. Que desde que la tenía, soñaba con cementerios y escuchaba voces en su cuarto. Sentí algo raro en el estómago. Le pregunté cómo era la figura. Me enseñó una foto. No era una imagen común. Tenía detalles rojos, como marcas pintadas en el rostro. Esa noche, la soñé de nuevo, pero no a la Santa Blanca. Soñé a la otra. Era la misma figura de la foto. Me miraba desde una mesa, rodeada de velas negras.
Me hablaba con una voz ronca que no entendía. Y detrás de ella había alguien más, un hombre sin rostro. Me desperté llorando. Fui al altar grande y me arrodillé. No quiero meterme en lo que no debo, le dije, pero si alguien está usando tu imagen para cosas malas, dime qué hacer. Esa misma noche, soñé con fuego. Vi la figura negra quemándose en un terreno baldío. Pero cada vez que se apagaba la llama, aparecía otra igual. Y en el sueño, la voz de la Santa Blanca me decía, no soy yo quien da miedo. Son los que me deforman. Al día siguiente, fui con Laura. Le pedí que me dejara hablar con su hermano. Me miró raro, pero aceptó. Cuando lo vi, sentí que no era él. Estaba delgado, ojeroso, con los labios resecos. Le pregunté si sabía lo que tenía. Me protege, me dijo. Pero a veces me habla y me pide cosas. Le pregunté qué cosas. Se quedó callado. Luego sacó la figura. Era exactamente la del sueño. Tenía una mirada vacía. Me atreví a tocarla y sentí un escalofrío. Como si estuviera fría por dentro, aunque estaba al sol. Déjala ir, le dije. Esa no es la verdadera. Él me miró fijo y dijo, si la dejo, me quita lo que me dio. ¿Y qué te dio? Silencio. Ya no escucho a los demás, solo a ella. Me llevé la figura sin que él supiera. Le dejé otra, una blanca, bendecida, que compré en el altar de la colonia. Esa noche, soñé con la Santa Blanca. Me sonrió, gracias. Al día siguiente, Laura me llamó llorando. Su hermano despertó como si nada. Dijo que había dormido bien por primera vez en meses. Yo sabía que la figura negra aún estaba conmigo, y no quería tenerla cerca. La envolví en una tela blanca y caminé hasta el altar más antiguo del barrio. Ahí la dejé, sin mirarla. Ahora sigo hablando con ella cada noche, pero aprendí que no todas las imágenes que ves en la calle son buenas. Algunas no traen paz. Traen otra cosa, y si no sabes escuchar, podrías terminar respondiendo a algo que no era para ti. No voltees en la esquina del piojito. Desde niño escuché la frase, si vas solo por el piojito, no voltees en la esquina de las lonas rojas. Nadie decía por qué. Solo lo repetían como si fuera una regla tácita. Yo pensaba que era una de esas advertencias de barrio, como tantas que hay en Tepito. Mi mamá vendía chamarras en el cruce de González Ortega. Yo la ayudaba desde que tenía 12 años. A veces me mandaba a traer mercancía a las bodegas que están detrás del piojito. Tenía que cruzar esa esquina por fuerza. Pero siempre, sin falta, me decía, camina derecho, no te detengas, no mires hacia ese lado. Y si alguien te llama, no contestes. De niño lo obedecía. De adolescente, empecé a creer que eran supersticiones. Hasta que un día, no lo hice. Tenía 19 años cuando pasó. Era de noche, casi las 8, cuando fui a recoger una bolsa con chamarras que nos guardaba un señor en una bodega. Estaban cerrando los puestos, la mayoría de las lonas ya estaban bajadas. No había nadie. Caminé rápido, sin pensar en nada. Pero al pasar por esa esquina, la de las lonas rojas, escuché mi nombre, Omar. Me detuve. Volteé sin pensar. Y la vi, una mujer parada entre dos lonas. Muy delgada, piel clara, con el cabello tapándole media cara. Vestía de negro, con una blusa suelta. No parecía vendedora. Tampoco clienta. Parecía fuera de lugar. Me miró fijo. No dijo nada más. Sentí algo extraño. No era miedo. Era como si mi cuerpo se enfriara de golpe. Como si me observaran desde dentro. Seguí mi camino. Pero desde esa noche, las cosas no volvieron a ser normales. Esa misma madrugada soñé con ella. Estaba parada en mi cuarto. No se movía. No hablaba. Solo me observaba desde la esquina, justo al lado del espejo. Me desperté sudando. Revisé el reloj, 3:21 de la mañana. Todo estaba oscuro. El espejo tenía una mancha que no había visto antes, como si alguien lo hubiera tocado con la frente. Pensé que era sugestión. Me bañé, me fui a trabajar. Pero el siguiente día volvió a pasar. Cada vez que dormía, soñaba con la misma mujer. Cada vez más cerca. Una noche me desperté gritando. La vi en mi sueño, pero ya no estaba parada, estaba sentada sobre mi pecho, mirándome de frente. En el sueño no me podía mover.
Sentía como si me faltara el aire. Me levanté y me fui al altar familiar que teníamos. Le prendí una vela a la Santa Blanca. No era muy devoto, pero sentía que algo raro estaba pasando. Mi mamá me vio temblando. «Volteaste, ¿verdad?». Asentí sin decir nada. Ella no me regañó. Solo me dio un vaso con agua y me dijo: «A esa no se le mira. Y menos si te llama». Le pregunté quién era. Me dijo: «No es una mujer. Es una presencia que ronda desde hace años. Algunos dicen que es la que recoge a los que desaparecen sin explicación. Otros, que es el resultado de un altar mal hecho, uno que alguien dejó incompleto en esa esquina». Las cosas se pusieron peores. Empecé a ver sombras durante el día. Escuchaba pasos detrás de mí cuando caminaba por el tianguis. Una vez, al cerrar el puesto, encontré una hoja doblada dentro de la caja de cobro. Decía: «Nos viste. Ahora ella te ve a ti». No le conté a nadie. Ya no dormía bien. Me encerraba en el baño por las noches porque ahí era el único lugar donde no soñaba con ella. Pero cada vez que abría el grifo, escuchaba la misma voz, susurrando mi nombre. Fui con un señor que leía cartas en la esquina de Toltecas. Le pagué sin decirle nada. Apenas tocó las cartas, me miró y dijo: «¿Quién te llamó?». Me quedé en silencio. «Hay alguien que abriste sin querer. No te va a dejar hasta que devuelvas la mirada al lugar donde empezó todo. Y si no lo hago, va a entrar. Y ya no va a salir». Le pregunté qué significaba eso. Me dijo: «Hay cosas que se alimentan de la atención. Solo existen cuando las ves. Pero si no las enfrentas, se quedan. En tu casa. En tu mente». Esa noche decidí regresar. Esperé a que fueran las 2:30 de la mañana, caminé solo, sin avisar a nadie. La esquina del Piojito estaba vacía, silenciosa. Las lonas rojas ondeaban con el viento. Me paré frente a donde la vi por primera vez. Y ahí estaba, no ella, su reflejo. En una lámina doblada que colgaba de una estructura abandonada. La misma mirada. El mismo rostro. Me quedé parado. No hablé. Solo la miré, y entonces algo en mi pecho se soltó. Como si un peso enorme se despegara. Sentí que podía respirar profundo por primera vez en días. Me fui. Desde entonces no la he vuelto a soñar. Pero cada que paso por esa esquina, no me atrevo a mirar, porque sé que no era un simple fantasma, era algo más. Algo que, si le das la atención equivocada, puede quedarse contigo. El celular que no era mío. En Tepito, uno puede encontrar de todo: tenis, ropa, celulares, lo que busques. La mayoría ya sabe cómo funciona, cosas baratas que tal vez no salieron del mejor lugar. Pero uno se acostumbra, porque así es el barrio. Y a veces, uno agarra algo que no debió agarrar. Yo me llamo Jorge. Trabajo vendiendo carcasas y accesorios en un puesto sobre Tenochtitlán. Lo que me pasó comenzó hace como 2 años, un sábado en la tarde. Ese día llegó un chavo flaco, nervioso, ofreciendo celulares. Dijo que los traía a mitad de precio porque andaba saliendo del negocio. Traía una mochila con varios modelos. Me mostró uno que parecía nuevo. Un modelo que ni siquiera había visto todavía en tiendas. Me sorprendió que encendiera tan rápido. ¿Y cuánto? Le pregunté. 1500, me dijo. Pero ya con todo desbloqueado, parecía una ganga. Me lo llevé. Todo funcionaba bien. La cámara, las apps, la señal. Pero lo raro fue que, desde la primera noche, el celular se encendía solo. Yo lo dejaba cargando y, de pronto, se activaba la cámara. A veces me mostraba la notificación de que se había grabado algo, pero al revisar, no había nada en la galería. Pensé que era una falla. Pero no me preocupé. Hasta que una madrugada, mientras dormía, me llegó una notificación a las 3:12 de la mañana. Video guardado, 016. Lo abrí. Era una grabación muy oscura, apenas se veía nada. Solo una luz tenue, como de un foco lejano, y lo que parecía ser una silueta parada frente a la cama, pero yo estaba solo. El siguiente día formateé el celular. Lo reinicié como nuevo. Pensé que todo estaba solucionado. Esa noche, no pasó nada, pero la siguiente, mientras estaba lavando trastes, el celular comenzó a vibrar solo. No era llamada ni mensaje.
Era como si se estuviera activando desde dentro. Lo revisé y había una nueva carpeta en la galería. Tenía fecha del día anterior. Al abrirla, vi fotos mías dormido. Desde ángulos que no tenían sentido. Algunas desde el techo. Otras desde una esquina que no existía. Me sentí mareado. Cerré la galería. Apagué el celular. Lo dejé en una caja con llave. Al día siguiente fui al tianguis a buscar al chavo que me lo vendió. Nadie lo conocía. Nadie lo había visto antes. Un señor de los que vende cargadores me dijo, ese modelo todavía ni sale aquí. ¿Seguro no te metieron algo raro? Le conté lo que pasaba. Me recomendó ir con una señora que tenía un puesto de oraciones y limpias ahí cerca de Toltecas. Fui. Le mostré el celular. Ella lo miró y me dijo, esto no es solo un teléfono. Alguien lo usó para ver. Pero no como tú crees, no con los ojos. Le pedí que me explicara mejor. Le dejaron algo dentro. Algo que permite ver desde otros lugares. Como si fuera un espejo, pero no solo refleja. También se mete. Esa noche dormí con el celular apagado. Lo envolví en tela negra, como me dijo la señora. Me dijo que si volvía a encender solo, no lo mirara directamente. A las 2:58 de la mañana, escuché el pitido de encendido. No me levanté. A las 3:14 de la mañana, vibró fuerte. Luego, silencio. Por la mañana, al revisarlo, había una nueva grabación. La reproducí con cuidado. Se escuchaban pasos. Y luego una voz. ¿Quieres saber quién soy? Corté el video. Decidí vender el celular. Pero cada vez que lo ofrecía, se apagaba al tocarlo. Como si no quisiera irse. Una vez, lo metí en una bolsa para tirarlo en la basura. Pero al día siguiente, estaba en mi cama. Desesperado, volví con la señora. Me dijo, no lo tires. Devuélvelo. ¿A quién? ¿A dónde lo tomaste? No era para ti. Le pregunté si alguien lo había dejado maldito o algo así. Me dijo que no. Que el teléfono no estaba maldito, estaba conectado. Que en alguna parte, alguien lo había preparado para contactar a otra cosa. Y esa cosa ahora sabía mi cara, mi casa, mi rutina. Fui al callejón donde me lo vendieron. No había nadie. Solo un puesto abandonado con un letrero roto que decía reparaciones. Lo empujé y crujió como si tuviera años sin tocarse. Al fondo había una mesa. Dejé el celular ahí, encima, y me fui sin mirar atrás. Desde entonces, no me ha pasado nada extraño. Pero cada tanto, me llega una notificación a mi celular actual. No tiene remitente. Solo dice, ¿tú eras el del otro? Nunca abro esos mensajes. Y nunca más compré nada barato en una mochila. El altar de la azotea. Siempre supe que en Tepito hay cosas que es mejor no tocar. Hay casas con altares que nadie visita, cuartos que no se rentan, techos que nadie sube. Pero a veces, la necesidad hace que uno cometa errores, y yo cometí uno que todavía estoy pagando. Me llamo Carla. Hace unos años, me fui a vivir a una vecindad cerca de la calle Constancia. Era barata, el cuarto tenía baño propio, y la señora que rentaba era amable. Lo único que me dijo fue, no subas a la azotea. Está clausurada desde hace tiempo. Le pregunté por qué. Goteras, cosas viejas, nada que te interese, me respondió, seca. Me pareció raro, pero no insistí. Total, no pensaba subir. Todo estuvo tranquilo al principio. El ambiente era ruidoso, como siempre en Tepito, música de cumbias, niños corriendo, los gritos de los vendedores. Pero por las noches, la vecindad se sentía diferente. Los pasillos quedaban en silencio absoluto. No se oía ni una televisión. Y a veces, justo entre las 2 y las 3 de la mañana, se escuchaban pasos encima de mi cuarto, como si alguien caminara en la azotea. Le pregunté a una vecina si alguien más vivía arriba. Me dijo que no, desde hace años nadie sube. La reja está soldada, me dijo, pero yo escuchaba claramente como alguien se movía por encima. Una madrugada, el sonido fue tan fuerte que me levanté. Escuché como si alguien arrastrara algo pesado por el techo. Me puse una sudadera, agarré mi celular como linterna y salí. Me fui hasta las escaleras que llevaban a la azotea. La reja seguía ahí, pero no estaba cerrada. La empujé. Crujió fuerte, como si nadie la hubiera tocado en mucho tiempo.
Subí los escalones con cuidado. Cuando llegué arriba, lo sentí, un aire frío, seco. Silencio total. Y en la esquina más lejana, una figura. Era un altar improvisado. Había veladoras negras consumidas, botellas de alcohol vacías, flores marchitas. En el centro, una figura extraña, como una santa muerte hecha a mano, tallada en madera, con la cara pintada de rojo. Alrededor, papeles doblados, cintas negras y lo que parecían trozos de ropa quemada. Di un paso atrás. Algo no se sentía bien, y fue entonces cuando mi celular se apagó solo. Todo quedó a oscuras. Sentí que alguien se acercaba. Bajé corriendo, tropezando con los escalones. Me metí a mi cuarto, cerré con seguro y no dormí en toda la noche. Al día siguiente, fui con la señora que me rentaba. Le conté lo que vi. Su rostro cambió. Te dije que no subieras, me dijo, firme. Le pregunté de quién era ese altar. De alguien que ya no está. Pero que, por lo visto, dejó algo suyo ahí. ¿Qué cosa? Una promesa. No entendía a qué se refería, pero desde esa noche, las cosas empezaron a cambiar. La luz de mi cuarto parpadeaba sin razón. Escuchaba golpes en la pared del fondo, como si alguien estuviera encerrado dentro. Y en una ocasión, amanecí con tierra en los pies. Como si hubiera caminado sin darme cuenta. Tuve pesadillas con la figura del altar. Soñaba que me hablaba, pero no con palabras. Era una sensación, como si me exigiera algo. Una madrugada me levanté y encontré una veladora encendida frente a mi puerta. Nadie supo quién la puso. Volví a la azotea, decidida a deshacerme de todo. Subí con una bolsa negra. Guardé la figura de madera, las botellas, los papeles. Quise prenderles fuego, pero el encendedor no funcionaba. Usé cerillos, y nada prendía. De pronto escuché una voz bajita, detrás de mí. Eso no es tuyo. Me giré, pero no había nadie, solo el viento. Me llevé la bolsa. Caminé varias cuadras hasta un lote baldío y la dejé ahí. Esa noche soñé que estaba en la azotea, pero no podía bajar. La puerta estaba cerrada. Y la figura me miraba desde el centro, con los ojos encendidos. Desperté gritando. Al encender la luz, la misma figura que había tirado, estaba en mi ventana. No podía explicarlo. Estaba ahí, cubierta de polvo, con el mismo rostro pintado. No sabía si estaba soñando o no. Pero no volví a tocarla. Al día siguiente, fui a la parroquia. Pedí agua bendita, un rosario, lo que fuera. El padre no me preguntó mucho, solo me dijo, si algo regresó, es porque no se le cerró la puerta como debía. Regresé a casa. Subí a la azotea con las cosas benditas. Esta vez llevé una vela blanca. Recé en voz baja, aunque no soy buena para eso. Dejé la figura otra vez en el altar, pero rodeada de sal, y dije en voz alta, yo no hice ningún trato. No te debo nada. No me mires más. Esa noche dormí bien por primera vez en semanas. Los ruidos pararon. La luz dejó de fallar. Nadie volvió a dejar velas en mi puerta, pero cada vez que subo la mirada, sé que sigue allá arriba, esperando a quien sí hizo la promesa, y que algún día volverá a pedir que se cumpla. El puesto que solo abría de noche. Soy Alan, y crecí entre los tianguis de Tepito. Mi familia tenía un local de ropa cerca del eje, así que conozco bien las calles, los pasillos y hasta los puestos fantasmas. Los que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Aunque uno de ellos me marcó para siempre. Todo empezó cuando trabajaba de cargador en las madrugadas, ayudando a montar lonas antes de que llegaran los vendedores. Era buena chamba, rápida, y pagaban bien si no preguntabas mucho. Una noche, pasando por el callejón de Jesús Carranza, vi algo que no estaba la tarde anterior, un puesto tapado con una lona negra. No tenía nombre, ni luces, ni nada colgado. Pero algo se movía adentro. Escuché un tipo de murmullo, como si alguien hablara muy bajito en otro idioma. Pregunté a un compañero si lo conocía. ¿Cuál? Me dijo. Ahí no hay nada, carnal. Volteé otra vez, y efectivamente, ya no estaba. Pensé que me lo había imaginado. Pero a la siguiente noche, al pasar por el mismo lugar, el puesto estaba ahí de nuevo. Esta vez abierto. Tenía una mesa con cosas cubiertas con trapos. Una figura vestida de negro estaba detrás, inmóvil. No hablaba, no movía nada. Solo parecía esperar.
Me acerqué por curiosidad. ¿Qué vende? Pregunté. La figura levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto por un velo delgado, como de encaje. Solo para el que busca algo que ya perdió, dijo, con una voz bajísima. Me reí nervioso. Entonces no es para mí. Todos pierden algo, respondió. Y algunos no saben que ya lo han perdido. Esa frase se me quedó clavada. Volví a trabajar, pero toda la noche estuve pensando en eso. Al día siguiente, volví a pasar, pero ya no estaba el puesto. Le pregunté a otros montadores, y nadie sabía nada. Algunos hasta se rieron. Una madrugada decidí quedarme por mi cuenta, esperando. Me senté a un lado de los locales cerrados, cubriéndome con una cobija. A eso de las 3:10 de la mañana, lo vi. El puesto apareció como si alguien lo hubiera montado en segundos. La figura estaba ahí otra vez, parada, como si nunca se hubiera ido. Me acerqué sin decir nada. Esta vez había cosas sobre la mesa, fotografías viejas, llaves oxidadas, un zapato de bebé, una carta manchada de tinta. ¿Qué es todo esto? Son recuerdos. ¿O restos? ¿Restos de qué? De personas que ya no se recuerdan. La figura tomó una cajita pequeña, envuelta en tela negra, y me la ofreció. ¿Qué es? Ábrela si quieres saber lo que dejaste atrás. No sé por qué lo hice. Tenía curiosidad, pero también un tipo de atracción rara, como si algo dentro de mí me obligara. Abrí la caja. Dentro había un reloj viejo, de pulsera. Me pareció familiar. Lo tomé, y en ese momento sentí un golpe en la cabeza. Como un recuerdo que no era mío. Vi un cuarto oscuro, una vela encendida, y a alguien llorando en silencio. Pero no reconocía el lugar. La figura me habló otra vez. Ahora ya no estás vacío. Desde esa noche empecé a tener sueños raros. No eran míos. Soñaba con una mujer sentada frente a un altar, pidiéndole perdón a alguien. Oía nombres que no conocía. Y en cada sueño, el reloj aparecía en diferentes lugares, en su mano, en la mesa, en el piso. Al principio pensé que era mi imaginación, pero una madrugada, me desperté con el reloj puesto en la muñeca, el mismo que estaba en la caja. Lo había dejado en mi mochila, pero ahí estaba, ajustado como si siempre hubiera sido mío. Fui con una señora que limpia energía cerca del metro Lagunilla. Le conté lo que viví. Me miró seria y me dijo, ese puesto no vende. Recoge. ¿Recoge qué? Fragmentos. Cosas que la gente dejó sin cerrar. Objetos que no quieren ser olvidados. Me aconsejó devolver el reloj. Pero ya no sabía cómo. Volví al callejón varias veces, pero el puesto no apareció más. Una noche, al pasar por la calle de Jesús Carranza, una niña se me acercó. Tendría unos 7 años, con el cabello trenzado y una chamarra vieja. ¿Tú tienes el reloj? Me preguntó. Me congelé. ¿Quién te dijo eso? Ella. La de negro. ¿Quién es ella? Dice que si no lo devuelves, te vas a quedar con su tiempo. La niña se fue corriendo y se perdió entre los puestos cubiertos. Desde entonces el tiempo se sentía raro. Mi reloj se desfasaba. Dormía horas pero sentía que pasaban minutos. Despertaba en lugares donde no recordaba haberme quedado dormido. Un día, mi mamá me dijo que me había visto en la cocina a las 2 de la mañana, parado, con los ojos abiertos, pero no respondía cuando me hablaban. No recordaba nada. Me sentía desgastado. Como si algo me estuviera vaciando por dentro. Decidí hacer lo único que se me ocurrió. Fui al mismo callejón y dejé el reloj en el suelo, justo donde apareció el puesto la primera vez. Dije en voz baja, no sé qué es esto, pero ya no lo quiero. Desde entonces no volví a soñar con la mujer. Ni con el altar. La sensación de estar en otro tiempo se fue. Pero cada vez que paso por ahí, siento que alguien me observa, y a veces, entre los puestos, creo ver una silueta cubierta con velo negro, esperando a que alguien más se acerque a recuperar algo que ya no debería regresar. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.